La trampa de Satanás, capítulo 9. La roca que hace caer. Por lo cual también contiene la escritura: He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para nosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 6 al 8. Hoy, el significado de la palabra creer se ha debilitado. Para la mayoría de las personas se ha convertido en el mero reconocimiento de un hecho. Para muchos, nada tiene que ver con la obediencia. Pero en el pasaje que transcribimos arriba, la palabra creer y desobedientes son presentadas como opuestos. Las Escrituras nos exhortan a que todo aquel que en él, Jesús, cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 16. Como consecuencia de la forma en que hoy consideramos la palabra creer, muchos piensan que lo único que se requiere de ellos es que crean que Jesús existió y murió en el Calvario, y de esa forma estarán en buena relación con Dios. Si este fuera el único requisito, los demonios estarían en una buena relación con Dios. La Biblia dice también: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Santiago capítulo 2, versículo 19. No hay salvación para ellos. La palabra creer significa en las Escrituras algo más que simplemente reconocer la existencia de un hecho o aceptarlo mentalmente. Si somos fieles al contexto del versículo citado, podemos decir que el elemento principal de creer es la obediencia. Podríamos leer este versículo de la siguiente manera: Para vosotros, pues, los que obedecéis, Él es precioso, pero para los que son desobedientes, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. No es difícil obedecer cuando reconocemos el carácter y el amor de la persona a la que nos sometemos. El amor es el punto básico de nuestra relación con el Señor. No el amor a los principios o las enseñanzas, sino el amor a la persona de Jesucristo. Si ese amor no está firmemente asentado en su lugar, somos susceptibles a tropezar y sentirnos ofendidos. Los israelitas, a quien el Señor llamó a ser edificadores, rechazaron a la piedra angular de Dios, Jesús. Amaban sus propias enseñanzas del Antiguo Testamento. Estaban satisfechos con sus interpretaciones porque podían ser utilizadas para su propio beneficio y para controlar a los demás. Por otra parte, Jesús desafiaba todos los legalismos que para ellos eran tan importantes. Él les hizo ver: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan capítulo 5, versículo 39. Ellos no podían imaginar que desde el principio Dios había deseado hijos e hijas con los cuales poder relacionarse. Deseaban gobernar y reinar. La ley había cobrado mayor importancia que la relación a sus ojos. Rechazaban lo que se les daba gratuitamente. Hubieran preferido ganarlo. Por eso, el don gratuito de Dios, Jesucristo, su esperanza de vida y salvación, se convirtió en una piedra de tropiezo y roca que hace caer para ellos. Simeón profetizó cuando tomó en sus brazos al niño Jesús en el templo: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Lucas capítulo 2, versículo 34. Notemos el tema de la caída y el levantamiento. Aquel que fue dado para traer paz al mundo, acabó trayendo una espada de división para aquellos a quienes fue enviado. Mateo capítulo 10, versículo 34. Y vida a quienes eran víctimas de los edificadores.
los ministros de esa época. Jesús y las ofensas. En la escuela dominical muchas veces se representaba a Jesús como el pastor que cargaba en sus hombros a la oveja perdida de regreso al rebaño, o quizá estaba rodeando con sus brazos a los niños, bendiciéndolos, o sonreír diciendo te amo. Estas figuras son reales, pero no nos dan la imagen completa. Este mismo Jesús denunció a los fariseos que se justificaban a sí mismos. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Mateo capítulo 23, versículo 33. Él volcó las mesas de los cambistas en el templo y los echó fuera de allí. Juan capítulo 2, versículos del 13 al 22. Y dijo al hombre que deseaba enterrar a su padre antes de seguirle: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Lucas capítulo 9, versículos 59 y 60. La lista no termina aquí. Si observamos de cerca el ministerio de Jesús, veremos un hombre que ofendió a muchos mientras ministraba. Veamos algunos ejemplos. Jesús ofendió a los fariseos. En muchas ocasiones Jesús confrontó y ofendió a estos líderes. Ellos lo enviaron a la cruz porque los había ofendido, lo odiaban. Pero Jesús los amaba lo suficiente como para decirles la verdad. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran. Mateo capítulo 15, versículos del 7 al 9. Estas palabras los ofendieron. Observemos lo que sus discípulos preguntaron a Jesús inmediatamente después. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Mateo capítulo 15, versículo 12. Estudiemos su respuesta. Pero respondiendo él, dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Mateo capítulo 15, versículo 13 y 14. Jesús mostró que en realidad las ofensas demostrarían quiénes no han sido verdaderamente plantados por su Padre. Algunas personas se unen a una iglesia o a un grupo ministerial, pero no han sido enviados por Dios o no son de Dios. La ofensa que se produce cuando se predica la verdad revela sus verdaderos motivos y les hace desarraigarse. Al visitar otras iglesias, he sido testigo de muchos casos en que los pastores se lamentan por las personas que se han ido, ya sea el equipo o de la congregación. En la mayoría de los casos, ellas se molestaron porque se predicó la verdad, lo cual las hizo confrontarse con sus estilos de vida. Entonces comenzaron a criticar todos los aspectos de la iglesia y finalmente se fueron. Si los pastores desean retener a todos los que atraviesan las puertas de la iglesia, finalmente tendrán que comprometer la verdad. Si predicas la verdad, les digo, ofenderás a las personas y algunas se desarraigarán y se irán. No te lamentes por ellas, sino continúa alimentando y nutriendo a las que Dios te ha enviado. Algunos líderes evitan la confrontación, temerosos de perder gente. Algunas dudan, especialmente cuando tienen que confrontar a quienes aportan mucho dinero a la iglesia o tienen influencia en la congregación o en la comunidad. Otros temen herir los sentimientos de alguien que quizá ha estado con ellos durante mucho tiempo. Como consecuencia, estos pastores pierden la autoridad dada por Dios para proteger y alimentar las ovejas que les han sido confiadas. Cuando entré por primera vez al pastorado, un hombre sabio me advirtió: no pierdas tu autoridad, u otro te la quitará y la usará en tu contra. Samuel era un hombre de Dios que no comprometió la verdad por nadie, ni siquiera por el rey. Cuando Saúl desobedeció a Dios, el Señor le dijo a Samuel que lo confrontara. Él lo hizo.
Lamentablemente, Saúl no respondió a la palabra del Señor con un verdadero arrepentimiento. Estaba más preocupado por lo que los demás pensarían de él. Cuando Samuel estaba por irse, Saúl se aferró a su manto y rasgó un trozo de él. Samuel lo dejó destrozado con estas palabras: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Primera de Samuel capítulo 15 versículo 28. Esto no era lo que Samuel deseaba para Saúl. Estaba dolido por él. Lo había ungido rey, lo había preparado para gobernar y había dirigido su coronación. Era su amigo personal, pero veamos cómo reaccionó Dios ante el dolor de Samuel por Saúl. ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerpo de aceite, y ven, te enviaré. Primera de Samuel capítulo 16 versículo 1. Dios estaba diciendo que Samuel debía comprender que el amor y el juicio de Dios son perfectos, y así podría continuar bajo la unción del aceite fresco. Si Samuel volvía a Saúl una vez que Dios lo rechazara, no tendría aceite fresco. Si continuaba lamentándose, no llegaría a ninguna parte. Los pastores que se lamentan y sufren por las personas que dejan la iglesia o que se niegan a confrontar a los miembros porque son sus amigos, terminan viendo cómo el aceite de la unción en sus vidas se seca. Algunos ministerios mueren y otros simplemente simulan estar vivos. Sin saberlo, han preferido su relación con los hombres por sobre su relación con Dios. La Biblia no registra instancia alguna en que Jesús haya reaccionado ante el hecho de que algunos de sus seguidores lo abandonaron. Su único deleite estaba en hacer la voluntad del Padre. Al hacerlo, beneficiaría a mayor cantidad de personas. Nunca olvidaré aquella vez que estaba predicando en una iglesia denominacional llena del Espíritu Santo. Habíamos estado ministrando en diferentes iglesias durante casi un año. El primer domingo por la mañana prediqué un sencillo mensaje de arrepentimiento y de regresar al primer amor. Podía sentir que había resistencia, pero sabía que era el mensaje que debía predicar. Después del culto, el pastor me dijo: Dios me ha mostrado lo que usted predicó esta mañana, pero no creía que mi gente estuviera lista para eso. Mi esposa sintió que el Espíritu Santo la impulsaba a preguntarle: ¿quién es el pastor de la iglesia, usted o Jesús? El pastor dejó caer su cabeza. Es exactamente lo que el Señor me dijo hace un mes. Me dijo que Él sabía lo que ellos podían recibir. Nos contó que una tercera parte de su iglesia eran personas de la vieja guardia, que no deseaban ningún cambio en el orden del culto, ni la música ni la predicación. Nosotros lo animamos a ser valiente y obedecer al Señor. Tuvimos 4 reuniones más en la iglesia, cada una más difícil que la anterior. Cuando salimos de la ciudad, sentí como si tuviera una bolsa de arena en el estómago. No entendía qué sucedía. Cada vez se hacía más pesada y más desagradable. Generalmente, cuando salgo de una iglesia siento gran gozo en mi corazón. No entendía qué era lo que andaba mal. Cuando finalmente estuve a solas con el Señor, le pregunté: Padre, ¿qué fue lo que hice mal? ¿Por qué tengo esta pesada carga en mi espíritu? ¿Acaso usurpé la autoridad del pastor? Él me dijo simplemente: sacude el polvo de tus pies. Lucas capítulo 9 versículo 5. Me conmocionó escuchar decir eso. Seguí orando y preguntándole, solo para escuchar como respuesta las mismas palabras: sacude el polvo de tus pies. Finalmente obedecí. Mientras terminaba de sacudir la suela de mis zapatos, el peso desapareció y el gozo inundó mi corazón. Nuevamente, sorprendido, dije: Señor, ellos no me atacaron ni me echaron de la ciudad. ¿Por qué? Él me mostró que los líderes y muchas de las personas del pueblo habían rechazado la palabra que tenía para ellos. Dales más tiempo, Señor, le pedí. No cambiarían aunque le diera 50 años más. Ya han endurecido sus corazones.
Supe que este líder había elegido mantener la paz, comprometiendo la verdad en lugar de obedecer a Dios. Su cuerno no estaba lleno de aceite fresco. Tenía la forma sin la sustancia. En otras palabras, aparentaba ser lleno del Espíritu, pero no tenía poder ni presencia de Dios. Luego supe que había renunciado como pastor y que la iglesia es ahora solo una fracción de lo que era. Jesús no se dejaba controlar por los demás, decía la verdad, aunque esto significara confrontación o finalmente ofensa. Si deseamos la aprobación de los hombres, la unción de Dios no puede caer sobre nosotros. Debemos proponernos en nuestro corazón hablar la palabra de Dios y hacer su voluntad, aun cuando esto ofenda a otras personas. Jesús ofendió a la gente de su ciudad. Jesús había llegado a su ciudad para ministrar, pero no pudo darles la libertad y la sanidad que había dado a tantos otros. Veamos lo que dijeron allí. ¿No es el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta ni honra, sino en su propia tierra y en su casa. Mateo capítulo 13, versículos del 55 al 57. ¿Se imagina usted a estos hombres y mujeres de Nazaret diciendo: ¿quién se cree este que es para enseñarnos con autoridad? Nosotros sabemos quién es. Él creció aquí, somos mayores que él. Pero si no es más que el hijo del carpintero, no ha tenido ninguna capacitación formal. Una vez más, Jesús no comprometió la verdad para evitar que ellos se ofendieran. Los de la ciudad estaban tan molestos que intentaron matarlo echándolo por un barranco. Lucas capítulo 4 versículos 28 al 30. Aun cuando su vida estaba en peligro, él continuó diciendo la verdad. ¿Cómo necesitamos hombres y mujeres así en el día de hoy? Jesús ofendió a los miembros de su propia familia. Aún los de su propia casa se ofendieron con él. No les agradaba la presión que hacía caer sobre ellos lo que él hacía. Les resultaba difícil creer que se comportara como se comportaba. Veamos. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Marcos capítulo 3 versículos 21, 31 y 35. Su propia familia pensaba que Jesús estaba loco. Observemos que la Biblia dice que estaban dispuestos a tomarlo bajo custodia. Marcos identifica a estos familiares como la propia madre y los hermanos de Jesús, que luego lo encontraron predicando en la casa de otra persona. El Evangelio de Juan dice: ni aun sus hermanos creían en él. Juan capítulo 7 versículo 5. Muchos no han comprendido que Jesús fue rechazado por quienes le eran más cercanos, pero él no buscaba la aceptación de su familia, no podía ser controlado por sus deseos. Él cumpliría el plan del Padre, contara o no con la aprobación de los demás. He visto a muchos, especialmente matrimonios, que no siguen a Jesús por miedo a ofender a sus cónyuges o los miembros de su familia. Como consecuencia de ello, se apartan o nunca llegan a alcanzar el potencial pleno de su llamado. Cuando nací de nuevo, todos los miembros de mi familia eran católicos y no compartían mi entusiasmo por la fe que había hallado. Mi madre en particular estaba muy molesta por mi decisión de dejar la iglesia en la que ella me había criado. Ellos
Son preciosos católicos que aman a Dios, pero yo sabía que Dios me estaba llamando fuera de allí. Un segundo golpe fuerte fue cuando anuncié mi decisión de entrar al ministerio. Acababa de graduarme como ingeniero mecánico en la Universidad Purdue y mis padres tenían grandes enseñanzas para mí. Yo sabía lo que el Señor deseaba y sabía que ofendería a los que estaban más cerca de mí. Durante varios años fue una situación muy incómoda. Hubo muchos malentendidos, pero yo había decidido que por más que se molestaran conmigo, seguiría a Jesús. Al principio traté de atosigarlos con el Evangelio. Les dije que no eran salvos solo por asistir a misa. Los llevé al límite, pero no era sabio hacerlo. Luego, Dios me dijo que viviera la vida cristiana frente a ellos y permitiera que vieran mis buenas obras. Aún así, no cedí ante ellos para complacerlos. Hoy mis padres me apoyan mucho y mi abuelo, quien más me combatió, fue gloriosamente salvo a la edad de 89 años, 2 años antes de su muerte. La madre y los hermanos de Jesús quizá creyeron que él estaba loco, pero debido a que Jesús obedeció al Padre, finalmente todos fueron salvos y estuvieron en el aposento alto en el día de Pentecostés. Santiago, su medio hermano, se convirtió en el apóstol líder de la iglesia de Jerusalén. Si comprometemos lo que Dios nos dice para complacer a nuestros familiares, perderemos el aceite fresco de la unción en nuestras vidas y seremos un obstáculo para que ellos sean libres. Jesús ofendió a sus propios colaboradores. En un capítulo anterior, hablamos en detalle del punto de vista de los discípulos cuando Jesús los ofendió. Veámoslo nuevamente, esta vez desde la perspectiva de Jesús. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: «Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír?». Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: «¿Esto os ofende?». Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Juan capítulo 6 versículos 60, 61 y 66. Ya las cosas estaban bastante mal como estaban. Los líderes religiosos planeaban su muerte. La gente de la ciudad donde había crecido lo rechazaba. Su familia pensaba que estaba loco. Para agregar más presión, muchos de sus propios colaboradores lo abandonaron ofendidos. Pero aún así, Jesús no cedió. Simplemente dijo a los que quedaban que eran libres de irse, si así lo deseaban. Lo único que le importaba era cumplir el plan del Padre. Él no habría cambiado su actitud, aunque todos lo hubieran dejado solo aquel día. Estaba decidido a obedecer a su Padre. Jesús ofendió a algunos de sus amigos más cercanos. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: «Señor, he aquí, el que amas está enfermo». Juan capítulo 11 versículos del 1 al 3. Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro. Eran muy amigos. Él solía pasar tiempo con ellos. Observemos su respuesta cuando le dieron la noticia de que Lázaro estaba enfermo. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Juan capítulo 11 versículo 6. Jesús sabía por revelación que la enfermedad de Lázaro terminaría en muerte. Era algo muy serio, pero se quedó donde estaba 2 días más. Cuando finalmente llegó a Betania, Lázaro ya estaba muerto. Tanto Marta como María le dijeron: «Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto». Juan capítulo 11 versículo 21 al 32. En otras palabras, ¿por qué no viniste inmediatamente? Podrías haberlo salvado. Lo más probable es que ambas hermanas estuvieran algo ofendidas.
enviaron un mensajero a decirle la noticia, y él retrasó su llegada 2 días más. Jesús no respondió como ellas lo esperaban, no dejó todo lo que estaba haciendo, en cambio, siguió la guía del Espíritu Santo. Esto era lo mejor para todos. Pero en ese momento parecía como si Jesús fuera apático, como si no le importara la situación. Muchas veces los ministros son controlados por su congregación, creen que tienen que hacer todo lo que la gente les pide. Un miembro del equipo en una iglesia llena del Espíritu Santo que había perdido su pastor me dijo cierta vez: queremos un pastor que satisfaga nuestras necesidades, que venga a mi casa a las 8 de la mañana y tome un café conmigo. Yo pensé, lo que ustedes desean es una compañía social, alguien que puedan controlar, no alguien a quien el Espíritu de Dios controle. Luego supe que esta iglesia había cambiado 4 pastores en un año. Cuando yo era pastor de jóvenes, un jovencito vino a verme cuando ya hacía 6 meses que era un pastor. Me preguntó: ¿quieres ser mi compañero? Mi último pastor de jóvenes era mi compañero. El pastor de jóvenes que había estado en esa iglesia antes que yo era muy sociable con los jóvenes. Participaban juntos en muchas actividades. Yo sabía lo que este jovencito estaba pidiéndome. Básicamente, era lo mismo que el miembro de aquella iglesia pedía de su pastor. En mi respuesta a este jovencito cité Mateo, capítulo 10, versículo 41, en que Jesús dice: el que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá, y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Tú tienes muchos compañeros, ¿verdad?, le pregunté. Sí, respondió. Pero tienes un solo pastor, ¿no es así? Sí. ¿Quieres recompensa de pastor de jóvenes o recompensa de compañero? Porque la forma en que me recibas determina lo que recibirás de Dios. Él comprendió lo que yo deseaba decirle. Quiero una recompensa de pastor de jóvenes. Muchos ministros temen que si no cumplen con las expectativas de su congregación, herirán sus sentimientos y perderán su apoyo. Están atrapados por el temor de ofender a los demás. Son controlados por su congregación, no por Dios. Como consecuencia, en sus iglesias o congregaciones se logran muy pocas cosas de valor eterno. Jesús ofendió a Juan el Bautista. Aún Juan el Bautista tuvo que enfrentar la tentación de sentirse ofendido con Jesús. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperemos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Un momento. ¿Por qué pregunta Juan a Jesús si él es el que habría de venir, el Mesías? Juan fue quien le preparó el camino y anunció su llegada. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1 versículo 29. Él fue quien dijo: Ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y llegó a decir: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Juan era la única persona que realmente sabía quién era Jesús en ese momento. Ese conocimiento aún no había sido revelado a Pedro. ¿Por qué entonces pregunta si Jesús es el Mesías o debe esperar a otro? Pónganse en su lugar. Usted ha sido el hombre que está en el centro mismo de lo que Dios está haciendo. Multitudes de personas han recibido su ministerio. Tiene el programa evangelístico más comentado en la nación. Ha vivido toda su vida negándose a sí mismo. Ni siquiera se ha casado para aprovechar al máximo su llamado. Ha vivido en el desierto,
comiendo langostas y miel silvestre, ayunando con frecuencia. Ha combatido a los fariseos y ha sido acusado de estar poseído por los demonios. Toda su vida la ha pasado preparando el camino para el Mesías que vendría. Ahora usted está en prisión, hace ya tiempo que está encerrado. Muy pocas personas van a visitarlo, porque la atención del pueblo que usted preparó está vuelta hacia Jesús de Nazaret. Aún sus propios discípulos se han unido a ese hombre. Solo quedan unos pocos que le sirven a usted. Cuando vienen a verlo, le traen los relatos de la clase de vida que este hombre y sus seguidores llevan, tan diferentes de la suya. Comen y beben con cobradores de impuestos y pecadores, quebrantan el día de reposo y ni siquiera ayunan. Usted se pregunta, yo vi el Espíritu descender como paloma sobre él, pero ¿es este el comportamiento de un Mesías? La tentación de sentirse ofendido aumenta cuanto mayor es el tiempo que pasa en la prisión. Ese hombre por el que he gestado mi vida preparándole el camino, ni siquiera ha venido a visitarme en la cárcel. ¿Cómo puede ser él? Si es el Mesías, ¿por qué no me saca de esta prisión? Yo no he hecho nada malo. Así que usted envía a 2 de sus fieles discípulos a preguntar a Jesús, ¿eres tú el que habría de venir o esperaremos a otro? Veamos qué responde Jesús a Juan. En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas, y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, Id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Lucas capítulo 7 versículos del 21 al 23. La respuesta de Jesús es profética. Cita Isaías, un libro que Juan conocía bien. Los pasajes de Isaías, capítulo 29 versículo 18, capítulo 35 versículos del 4 al 6 y capítulo 61 versículo 1 se aplican a todo lo que los discípulos de Juan habían observado mientras esperaban para interrogar a Jesús. Ellos fueron testigos de él como Mesías, pero no terminaba allí. Él agrega, bienaventurado es aquel que no halle tropiezo, motivo de ofensa, en mí. Jesús estaba diciendo, Juan, sé que no comprendes todo lo que está sucediendo y la forma en que hago las cosas, pero no te ofendas conmigo, porque no obro según lo que tú esperabas. Estaba instando a Juan a no juzgar según su propia comprensión de lo que Dios había hecho en el pasado y en su propia vida y ministerio. Juan no conocía la imagen completa del plan de Dios, de la misma manera que hoy nosotros no la conocemos. Jesús estaba alentando a Juan, diciéndole, has hecho lo que se te ordenó, tu recompensa será grande. Solo evita ofenderte por causa de mí. Ofensa sin disculpa. Aunque conozcamos bien muchas de las formas de obrar de Dios, como Juan, es posible que tengamos la oportunidad de sentirnos ofendidos por Jesús. Si realmente lo amamos y creemos en Él, lucharemos para evitarlo, porque comprendemos que sus caminos son más altos que nuestros caminos. Además, si obedecemos al Espíritu de Dios, muchas personas se sentirán ofendidas por nosotros. Jesús dijo en Juan capítulo 3 versículo 8, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Algunos no nos entenderán cuando sigamos al Espíritu. No permitamos que esta respuesta desagradable nos desvíe de lo que sabemos que es cierto con todo nuestro corazón. No abortemos el fluir del Espíritu Santo por los deseos de los hombres. Pedro lo resume muy bien. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado,
para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias, que son deseos pecaminosos de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Primera de Pedro, capítulo 8, versículos 1 y 2. Cuando vivimos para la voluntad de Dios, no satisfacemos los deseos de los hombres. Por consiguiente, sufriremos en la carne. Jesús sufrió la mayor oposición de parte de los líderes religiosos. Las personas religiosas creen que Dios obra solamente dentro de los confines de sus parámetros. Creen que son los únicos que saben cómo actúa Dios. Si el maestro ofendió a los religiosos porque se dejaba guiar por el Espíritu hace 2000 años, quienes lo sigan hoy seguramente también los ofenderán. La persecución del apóstol Pablo es un buen ejemplo. Algunas personas en Galacia recibieron la noticia errónea de que Pablo había comprometido el evangelio de la cruz apoyando a los líderes religiosos que decían que la circuncisión era necesaria para la salvación. Pero Pablo corrigió el error. Mírenme, les dijo, estoy siendo perseguido por todos lados por los líderes religiosos. ¿Me harían esto si yo predicara la circuncisión? El hecho de que la cruz es el único camino para la salvación ofende a algunas personas, pero esa es la verdad y de ninguna forma predicaré otra cosa. Gálatas capítulo 5 versículo 11. Si alguien desafía la verdad del Evangelio, es tiempo de ser ofensivo sin disculparse. Debemos decidirnos en nuestros corazones a obedecer al Espíritu de Dios sin importar el costo. Entonces, no tendremos que tomar la decisión cuando estemos bajo presión, porque esa decisión ya habrá sido tomada.